Encuentro TV1 se engalana hoy con la presencia del doctor Marino Proti Quesada, catedrático e investigador del Observatorio Vulcanológico y Sismológico OBSICORI de la Universidad Nacional. Sus estudios académicos los ha cursado en Costa Rica, Japón y en California, Estados Unidos. El doctor Proti es un estudioso de procesos de subducción generadores de grandes terremotos. En sus investigaciones se ha concentrado en el segmento de subducción bajo y frente a la península de Nicoya. Gracias a su labor investigativa, logró que este segmento de subducción fuera escogido como uno de los 2 laboratorios mundiales para estudios de sismogeneración y contribuyó a establecer, desde 1995, una densa red de monitoreo geodinámico con miras a registrar las deformaciones presísmicas, cosísmicas y postsísmicas asociadas al terremoto de Nicoya del 5 de septiembre del 2012. Costarricense y probado científico, bajó en 1994 a 4.100 metros de profundidad en la trinchera mesoamericana a bordo del sumergible Alvin. Participó también, en 1996, en las perforaciones del fondo oceánico frente a la península de Nicoya y ha realizado también investigaciones en el volcán Arenal. En el 2013 y en el 2016 fue parte de sendas expediciones a la Antártica, en donde contribuyó a la instalación de estaciones sísmicas, al mantenimiento de la red GPS para el monitoreo del desplazamiento del glaciar Williams y a la remoción de la instrumentación. El doctor Proti recibió el Premio Nacional de Ciencias Clodomiro Picado Twight y en 1996 y en el 2002 el Premio a la Excelencia Académica Roberto Brenes Mesén de la Universidad Nacional. Produce una gran complacencia, como acaban ustedes de escuchar, estar hoy con Marino Proti. Marino Proti es un vulcanólogo costarricense que trabaja en OBSICORI, pero OBSICORI aparece en los periódicos nacionales como si estuviera desprendido de la UNA. A mí me interesa que hoy quede claro que OBSICORI, Marino Proti y tantos investigadores e investigadoras buenas que tiene esa unidad de investigación de la Universidad Nacional es de esta universidad, de la Universidad Nacional. Marino Proti tiene una larga historia. Estuvo alguna vez en el seminario estudiando para ser sacerdote. Tal vez a él no le guste que yo lo diga, pero me interesa que los costarricenses que nos están escuchando sepan de dónde venimos. Estuviste estudiando en un seminario. Sí, cuando salí de 5º año de colegio, cuando terminé la secundaria, entré al seminario mayor y no duré ni un año. ¿Y qué pasó? Pues yo te veo muy creyente, muy... En ese tiempo eran otras circunstancias, era el apogeo de la teología de la liberación, un movimiento muy fuerte de poner los sacerdotes como funcionarios del pueblo para ayudar en procesos de liberación de los pueblos y hubo un periodo de mucho cambio. En el 78 murió Pablo VI, entró Juan Pablo I, murió Juan Pablo I y entró Juan Pablo II y se pasó de un estímulo a la teología de la liberación a una persecución de la teología de la liberación. Entonces eso impactó el seminario, hubo un movimiento estudiantil muy fuerte con huelgas y se sitió el seminario y acabó la vocación. Pero Marino Proti, su trayectoria también tiene que ver con un hombre joven, un investigador joven que se ha aventurado a decirle a Costa Rica cosas que a veces Costa Rica no ha querido oír. Marino, aquí hay gente que se asustó enormemente cuando usted predijo el terremoto de Nicoya. Parece que a veces los costarricenses no quisiéramos escuchar cosas que pueden ocurrir y
y reaccionamos de maneras muy extrañas. ¿Qué pasó en esa oportunidad? ¿Cómo fue? Contanos. Ya no fue una predicción. Nosotros anticipamos que había una región del país que tenía potencial para generar un sismo importante. Instrumentamos la zona y vimos todo el proceso de acumulación de energía y lo compartimos con la gente. La Universidad Nacional tiene esta línea en donde la información que genera no es confidencial, sino que se trata de poner inmediatamente al servicio de la población, y eso fue lo que hicimos nosotros. Nosotros dimos a conocer que existía un potencial para un terremoto importante en la región de Guanacaste. Llegamos a saber en dónde exactamente iba a ocurrir y qué tamaño iba a tener, pero no podíamos decir el tiempo, y por eso no fue una predicción. No podíamos hacer una predicción, pero sí hicimos una anticipación. Y la reacción de la gente, si uno va del pueblo, por ejemplo, en Guanacaste, fue muy buena. La gente se asustaba, por supuesto, pero trataba de alguna forma de organizarse. Nos pidieron conferencias, dimos charlas en muchas comunidades, las instituciones públicas se prepararon de alguna forma. Y yo creo que sí hubo algunas instituciones, sobre todo la parte turística, fue la que tuvo algún problema con el que se diera a conocer esta información. Y algunos miembros de la municipalidad, ¿recuerdan? Extraño fue la municipalidad de Nicoya, el consejo municipal, porque aún después de haber ocurrido el terremoto hicieron una censura al trabajo que veníamos haciendo. Llegaron al punto de pedirle a la universidad que nos excluyeran a Víctor González y a mí de todo el trabajo que veníamos haciendo en Nicoya. Y la universidad, por supuesto, dijo que no. O sea, inclusive se solicitó una cita, el consejo universitario, la rectoría, el gabinete, la Federación de Estudiantes se presentaron en Nicoya a defender el trabajo que nosotros veníamos haciendo, y nosotros lo agradecemos. Tuvimos un apoyo muy fuerte institucional, y fue un problema nada más yo pienso que de carácter político. Venía una campaña, el alcalde se quería reelegir, había ciertos grupos de turismo que ellos mismos no estaban haciendo bien las cosas, y encontraron muy bien echarle la culpa al terremoto de Nicoya. Ya explicaste parcialmente, pero hay gente que cree que estas cosas son como adivinanzas, como intuiciones, como que uno se para ahí en la península y vuelve a ver en el horizonte y puede decir que va a venir un terremoto. A mí me gustaría que las personas, los costarricenses que nos están escuchando, por lo menos se acerquen un poquito a cómo es que se trabaja, cuáles son los instrumentos y qué es lo que se puede decir. ¿Por qué se puede saber cuál puede ser la intensidad del fenómeno telúrico que se puede producir? En fin. Sí, bueno, los terremotos grandes responden al desplazamiento de placas tectónicas, y uno puede ver, ahora existe la instrumentación para ver esas placas moverse. Se puede medir la velocidad y la dirección con que se mueven. Esos son los sistemas de posicionamiento global. El GPS nos permite ver en qué dirección y a qué velocidad se mueven las placas, y uno puede saber con estos instrumentos dónde se está acumulando la energía. Y eso lo pudimos hacer en Nicoya, pudimos localizar exactamente la región en donde se estaba acumulando la energía, al punto que 3 meses antes del terremoto de Nicoya, el 2012, ya teníamos publicado un artículo donde decíamos cuál era. 3 meses antes salió publicado el artículo donde decíamos cuáles eran las porciones de la península de Nicoya que tenían capacidad para tener este terremoto y de qué magnitud iba a ser el terremoto. Entonces es una cuestión completamente instrumental, no es una bola de cristal, es algo que se hace en muchas partes del mundo. Nosotros tenemos la ventaja en Costa Rica, es que las placas se desplazan muy rápido. Entonces el proceso se repite relativamente con mucha frecuencia, pocas décadas. Hay lugares en el mundo donde hay que esperar 100, 200 años para que repita un sismo. En Costa Rica repiten con tanta frecuencia que podemos hacerlo, y ahora estamos haciendo exactamente lo mismo, lo estamos haciendo en la península de Osa. Ahí ocurrirá un terremoto importante en el futuro cercano, y estamos instrumentando la región para ver cuál es el parche más fuerte y dónde exactamente ocurrirá el terremoto y de qué magnitud será. Hablaste de acumulación de energía. Yo creo que eso es interesante para los costarricenses. ¿Qué es exactamente la acumulación de energía? Sí, lo que se acumula es un deslizamiento. Por ejemplo, en estas zonas de subducción en donde una placa se mete por debajo de la otra, la placa que se está introduciendo, que se está subduciendo, tiene un movimiento continuo, eso no varía. Entonces ella tiene una velocidad constante. Si la falla se acopla, se pega, la placa que se subduce se lleva esa placa consigo hasta un punto en donde los materiales no soportan más y desliza. Entonces uno puede cuantificar cuánto deslizamiento está quedando ahí remanente en la falla que necesariamente tiene que deslizar, y basado en esa cantidad de deslizamiento y en el tamaño de la falla uno puede estimar la magnitud que será el terremoto.
¿cuánto fue aproximadamente el tiempo que me dio entre el hallazgo de ustedes y el terremoto propiamente dicho? La región esta venía teniendo terremotos más o menos cada 50 años. Había tenido en 1856, en 1950. Entonces nosotros esperábamos que podría romper a finales del siglo XX. Y fue cuando comenzamos a instrumentar en los 90 toda la región. El sismo se retrasó y por dicha, bueno, se retrasó porque nos dio más tiempo de instrumentar mejor la península y terminó ocurriendo 12 años después de lo que era el promedio de los periodos de retorno. Aún así, la naturaleza no responde a una forma tan estadística exacta, porque hay variaciones en la falla y las condiciones de la falla cambian con cada terremoto. Y por ejemplo, en la península de Osa tuvimos terremotos en 1853, 1904, 1941 y el último fue en 1983. Se ocurre un terremoto cada 40 años y el último fue hace 34 años. Entonces, en los siguientes 5, 10, 15 años necesariamente tiene que ocurrir un terremoto en esta región, la zona sur del país, y ahí es donde estamos instrumentando ahora. Ahora, hay distintos tipos de terremotos y distintos tipos de fallas. Entiendo que hay algunos sismos que pueden ser derivados que pueden ser de origen volcánico. Otros tienen que ver con fallas de placas tectónicas y otros son de fallas locales. No estoy pretendiendo con esto hacer una clasificación porque no tengo preparación para eso como la... No, pero es un excelente resumen. O sea, los sismos en general son eso, fallas locales, fallas muy intraplaca, que es sismos que ocurren dentro de las placas. Hay sismos que ocurren en el contacto entre las placas, que son los interplaca, y después la actividad volcánica también produce sismicidad. Y hay otros que son los que producimos nosotros, locales, por ejemplo. Explosiones nucleares, por ejemplo, explosiones en un tajo, son sismos inducidos por el ser humano. Por el ser humano. Bueno, locales como el de Cinchona. Cinchona, Cartago en 1910. Cartago en 1910 fue una falla local. Y son sismos de magnitud moderada, no tienden a ser de gran magnitud, pero ocurren muy cerca de los centros poblados y producen mucha destrucción, y por eso son quizás los sismos más importantes que lamentablemente ocurren. Bueno, la ventaja es que ocurren muy separados en el tiempo, pero es una desventaja porque no nos permite tener un análisis estadístico o la velocidad con que se acumula la energía en estas fallas es tan lenta que es más difícil monitorearlo, por ejemplo, con GPS. Es decir, dificulta el trabajo de los científicos. ¿Y los volcánicos? Los volcánicos no tienden a ser muy grandes en magnitud. Los más grandes están, si acaso, en el orden de 5 grados o 5.5, pero son muy importantes porque dan mucha información sobre cómo va intruyendo el magma por debajo del volcán, y es uno de los premonitores más importantes para evaluar lo que pueda pasar a futuro en un volcán. Vamos a ir a un corte, Marino. Estamos en el primer segmento de este programa tan interesante, conversando con Marino Proti. Marino Proti es una autoridad nacional del OBSICORI, del Observatorio Vulcanológico y Sismológico de la Universidad Nacional. Hemos estado conversando con él sobre terremotos y el hallazgo que ellos hicieron, él y otros colegas hicieron, sobre el terremoto que se iba a producir en Nicoya en el 2012. En la segunda parte vamos a hablar de algo muy particular que tal vez muchos de ustedes no saben, y fue el viaje, la contratación que hicieron a Marino Proti para ir a la Antártica, donde él iba a colocar o colocó un sistema de monitoreo parecido al que funciona en Costa Rica, en Nicoya y en Osa. Vamos a ir a un corte, quédese con nosotros y usted podrá escuchar la experiencia de Marino Proti en la Antártica. Marino, fuiste a dar a la Antártida recientemente. Yo creo que los costarricenses deben saber tu experiencia, deben conocer tu experiencia. Es sumamente raro que un costarricense vaya a esa región. ¿Cómo se dice? ¿Antártida o Antártica?
Bueno, los dos términos son válidos. En Sudamérica se habla más de Antártida, sin embargo el término Antártica es quizás el correcto etimológicamente porque surgió a partir de lo opuesto al Ártico. El Ártico se había descubierto primero. El Ártico es un océano rodeado de continentes en el polo norte y la Antártica es un continente rodeado de océanos, lo contrario en el polo sur. Entonces lo Antártico es lo contrario al Ártico, y de ahí viene el término. Además de que es Antártica, tiene el tica de que nos gustan nosotros los ticos. Todos los ticos nos gustan las ticas. ¿Cómo es que fuiste a parar ahí? Bueno, sos un científico, sos un profesional. Yo me enorgullezco en decirlo porque sos parte del elenco de profesores de la Universidad Nacional y un hombre de, vamos a decirlo así, de altos quilates, de altos vuelos en el campo de la ciencia, de la vulcanología y la sismología. Voy a contar una anécdota muy rápido. Hace poco me encontré con Marino Proti y le digo yo, cuando empezaba la actividad del volcán Turrialba, y le digo, Marino, qué torta con el volcán Turrialba, ¿verdad? Porque uno espera como que un volcanólogo le diga, no, no, estate tranquilo. Y Marino Proti me contestó, ¿y de ahí? Pero si para eso son los volcanes. ¿Cómo fuiste a dar a la Antártica? Sí, y fue precisamente a raíz del trabajo que veníamos haciendo en Nicoya. En Nicoya instalamos una red de instrumentación de sismógrafos digitales de alta tecnología y fue un proyecto que desarrollamos con la Universidad de California en Santa Cruz. La directora del proyecto, que había sido también mi tutora de tesis cuando hice mis estudios doctorados en California, ella había presentado una propuesta a la Fundación Nacional de... La doctora Susan Schwartz. La doctora Susan Schwartz. Ella había presentado una propuesta a la Fundación Nacional de Ciencias de Estados Unidos para poner una red de sismógrafos en la Antártica, en el glaciar Williams. Y la instrumentación era exactamente la misma que había en Nicoya, es el mismo tipo de instrumentos. Entonces ella me pidió que si yo podía ayudarle con este proyecto de instalación de la red. Y así fue como participé la primera vez. Fui en el 2013 e instalamos esta red de instrumentos a lo largo del glaciar de Williams, que es una masa muy grande de hielo, son 800 metros de espesor de hielo que se deslizan sobre el continente antártico y termina flotando sobre el mar de Ross. Pusimos los instrumentos en el 2013 y volví ahora en... 800 metros de profundidad de masa de hielo, grueso de hielo que se desplaza sobre las rocas de la Antártica. ¿Y qué tamaño tiene? ¿Cuál es la extensión? Bueno, el glaciar es bastante grande, baja de la cordillera transantártica y se junta con el glaciar de Mercer, y cuando entran al océano forman la plataforma helada de Ross. Esa plataforma tiene 10 veces el área de Costa Rica, son como 1000 kilómetros de largo por 500 de ancho, es enorme. Y esa es la masa de hielo que está flotando sobre el mar de Ross, pero a partir de glaciares que se vienen moviendo sobre las rocas en la península antártica y produce un rozamiento que genera sismicidad. Te aseguro que no voy a ir a la Antártica, así que lo que te voy a decir no es porque se piense, pero ¿cómo se llega a la Antártica? La Antártica tiene una gran ventaja, es un continente que se preservó para la paz y para la investigación. Hubo a principios del siglo XX una gran cantidad de expediciones a la Antártica, pero con fines puramente territoriales. Empezaron a haber muchos reclamos de territorios en Antártica, pero en los 50 se dio el Año Geofísico Internacional. Entonces los científicos de 12 países se pusieron de acuerdo para hacer investigación en la Antártica compartiendo todos los recursos. Y después de que terminó esa investigación, quedaron tan contentos que le pidieron a sus gobiernos que continuara ese tipo de cooperación, y los gobiernos en ese momento firmaron el Tratado Antártico. Y con el Tratado Antártico se reservó todo el continente, se liberó de todo proceso bélico, entran los ejércitos pero al servicio de la ciencia, y se dejó para la conservación y para la investigación. Entonces a partir de esto se comenzaron a montar bases de investigación, estaciones de investigación por toda la Antártica, y entonces a la Antártica se puede entrar por muchas partes. Si uno va a trabajar en la península antártica, entra... Sí, si entra a la península antártica y entra desde Sudamérica, principalmente lo hace en barco desde Punta Arenas en Chile o desde Ushuaia en Argentina. Pero si va para las bases Scott y McMurdo, que son las bases de Estados Unidos y de Nueva Zelanda, tiene que volar desde Nueva Zelanda.
y cuando yo entré a la Antártica entré vía Nueva Zelanda. Ah, sí, ¿cuántas horas? Bueno, el vuelo de Nueva Zelanda hasta McMurdo tarda 8 horas si se hace en un carguero C-130, pero si se hace en un carguero C-17 se hace que es el C-130 es de propelas y el C-17 es de turbinas. Entonces en el de turbinas dura 5 horas. Marino, ¿a dónde te alojabas en la Antártica? ¿Dónde viviste? ¿Qué comías? Cuando uno llega, por ejemplo, a la estación, yo estuve en la estación McMurdo de los Estados Unidos, es la estación más grande que hay en toda la Antártica, llega a tener casi 1.500 personas en el verano austral, mantiene alrededor de poco más de 100 personas en el invierno austral. Es una ciudad, no, es una ciudad, son una gran cantidad de edificios, tiene de todo, tiene gimnasios, tiene restaurantes, tiene todos los laboratorios, un laboratorio enorme para la investigación, dormitorios, muchos dormitorios, tiene 3 bares, 2 cafés, o sea, es una ciudad montada sobre una isla en el mar de Ross. Y ahí se come muy bien, se vive bien y todo el asunto, pero cuando uno va al campo donde nosotros íbamos, era un lugar que estaba a 1.000 kilómetros de distancia de McMurdo, en dirección al Polo Sur. Acampamos a 500 kilómetros del Polo Sur y ahí uno simplemente acampa en tiendas de campaña y uno se hace su comida y derrite el hielo para tener agua, pero no tiene frío, o sea, no se llega a sentir Eso frío. Es lo que te digo se crea la idea de que se va a sufrir por el frío. No, a uno se le dan todas las condiciones, se le dan toda la ropa, el equipo que se le da, todo es para que uno no sienta frío y realmente no lo llega a sentir. En el verano austral, recordemos que en la Antártica, en el verano austral, se tienen 24 horas de sol, uno no tiene noche nunca, el sol da vueltas sobre uno las 24 horas. Entonces, por ejemplo, las tiendas de campaña son invernaderos. Entonces, como pasan expuestas al sol todo el día, cuando uno entra a la tienda de campaña está caliente y uno se puede desnudar completamente, que no tiene frío, porque por dentro la tienda tiene la capacidad de absorber calor y conservarlo como un invernadero. ¿Cuál es la temperatura? Varía mucho, o sea, depende si uno llega a tomar tormentas y todo, pero aún así yo nunca estuve a temperaturas extremas muy por debajo, por ejemplo, de 20 grados. Y en el invierno en Estados Unidos la temperatura llega a estar más frío que eso. Entonces en el verano promedio 0 grados, 5 a menos 10 grados. No es realmente tan frío y uno tiene toda la ropa y todo el equipo como para no sentir ese frío. ¿Cuál es el peligro, Marino, de estar ahí en esas condiciones? Yo no le veo tanto peligro si se trabaja en la zona de glaciares, por los crevasses, por estas grietas que se forman ahí. Es la fuente principal de muertes accidentales. Inclusive en octubre, cuando llegué el año pasado, la semana anterior había muerto un glaciólogo muy famoso que se había ido con todo el mototrineo en uno de estos crevasses. Pero yo veo más el peligro, si usted me lo permite, más que de la gente, más de la situación real de la Antártica. ¿Qué va a pasar con la Antártica? Esta maravilla, esta utopía que se creó ahí en ese continente en donde todo se comparte, nada es de nadie, todo es de todos, un continente completo alejado de cualquier conflicto bélico, dedicado a la ciencia, y esto podría cambiar si no se renueva el Tratado Antártico. El Tratado Antártico se firmó en el 59, por 30 años, se renovó en el 91 por 50 años. En el 2041 viene la culminación del tratado. Entonces yo creo que es muy importante, por ejemplo, que Costa Rica, que no es parte del Tratado Antártico, entre a formar parte del Tratado Antártico para llevar ese liderazgo que tiene Costa Rica en asuntos de paz y de conservación, y que pueda motivar a que el Tratado Antártico continúe, porque el peligro es que ya hay algunos países que quieren abrir la Antártica a la explotación, por ejemplo. E inclusive hay tendencias a transferir el control de la Antártica a Naciones Unidas. En lugar de que lo transfiera un grupo de 50 países, de 53 países en estos momentos que están comprometidos por la paz y la ciencia y la conservación, entregárselo a 180 países en donde quizá la gran mayoría no les interesa ni la paz, ni la conservación, ni la ciencia. Está pendiente una conversación suya y mía con el presidente de la República, con Luis Guillermo Solís, para hablarle de la importancia de que Costa Rica se firme este tratado. Lo haremos. Pero yo no quiero que se nos vaya el programa y nos queda muy poco, 1 minuto escasamente, sin que usted explique, aunque sea someramente,
¿Qué pasó ahí? ¿Cuál fue tu trabajo de investigación? Nos queda un minuto. Sí, bueno, decía que instalamos la red en el 2013, la removimos en el 2016. En ese periodo, otro compañero del Opsicori visitó la Antártica 2 veces para ir a recoger datos. Chávez. De Esteban Chávez, que está haciendo el doctorado en la Universidad de California en Santa Cruz. Pero la importancia ahí es que ese glaciar de Williams se arrastra sobre las rocas a una velocidad de 400 metros por año. O sea, muchísimo más rápido que cualquier movimiento de placas. Y se está arrastrando sobre las rocas, termina flotando sobre el mar de Ross. Entonces, 2 veces al día sube la marea, se levanta toda la plataforma, se desacopla el contacto y produce un sismo. Y ese sismo el desplazamiento en la zona de la falla es de 60 centímetros, que es exactamente lo que se movió Nicoya en el 2012, después de 60 años. O sea, en Nicoya esperamos 60 años para ver 60 centímetros de desplazamiento. En la Antártica lo vemos 2 veces al día. Entonces, con una red como esta, uno puede recoger una gran cantidad de información. No es el mismo tipo de contacto roca contra roca, sino hielo contra roca, pero el proceso físico es el mismo. Entonces, se puede aprender mucho de esto. Entonces, ya recogimos toda la instrumentación, recogimos los datos y estamos yo espero poder sacar un rato para trabajar sobre los datos y poder hacer más investigación sobre los datos, pero los datos están ahí y es valiosísimo. Marino, qué pena, y qué pena sobre todo por ustedes que nos están escuchando, se nos fue el tiempo calamitosamente y dejamos en el tintero mucha cosa. Prometo volver con Marino Proti en otra oportunidad para profundizar un poquito, tal vez incluso cuando hayas tenido otra experiencia más en la Antártica, para hablar de los estudios que ha estado haciendo este costarricense ejemplar, Marino Proti, orgullo como profesor académico, investigador de la Universidad Nacional. Muchas gracias por haber estado con nosotros en este programa. Gracias, Marino. Muchas gracias por la invitación, don Alberto. Gracias. Marino Proti ha sido director del Instituto de Investigación Observatorio Vulcanológico y Sismológico de Costa Rica, OPSICORI, de la Universidad Nacional. En diversas ocasiones, entre 1986 y el 2002. Ha sido 2 veces director, organizador e instructor del curso regional sobre monitoreo volcánico en países americanos, entre el Ecuador y el Trópico de Cáncer, junto con la UNESCO. Es miembro de la Academia Nacional de Ciencias y fue presidente de la Comisión Latinoamericana y del Caribe de Sismología de la Asociación Internacional de Sismología y Física del Interior de la Tierra. Este académico nos confiesa que le encanta el tema de la diplomacia científica, por ello, se ha egresado de la Maestría en Relaciones Internacionales y Diplomacia de la Universidad Nacional, con énfasis en proyectos de cooperación científica internacional, donde viene impulsando que Costa Rica se adhiera al Tratado Antártico y lleve ahí su mensaje de paz, conservación e investigación científica. El doctor Proti nos hace ver que le interesa mucho la paz en el mundo y el uso de la ciencia y la tecnología como mecanismos de ayuda internacional para el desarrollo.